con Dios. Y bueno, así que marquemos nuestras Biblias con 1 Corintios 2 y vamos a leer lo que el Señor nos tiene para esta mañana. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu Santo y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún en las profundidades de Dios. Porque ¿quién entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos un pasaje, como decíamos, muy denso, en donde el apóstol Pablo se presenta y dice, miren, cuando yo estuve entre ustedes, no quise aprovechar mi tiempo o invertir mi tiempo con argumentos humanos, sino quise demostrarles el poder de Dios para que su fe no esté basada en argumentos humanos, sino en el poder de Dios. Es un desafío enorme el que presenta aquí el apóstol Pablo. Y él dice, no es que no tengamos sabiduría. Entre los espirituales hablamos sabiduría, pero nosotros necesitamos conocer el poder de Dios. Pero ese poder de Dios, esa sabiduría de Dios, solo la podemos conocer a través del Espíritu. Dice acá la Escritura, porque dice, el hombre natural no conoce, no puede entender las cosas de Dios, porque oye las cosas de Dios y para él son locura. Solo aquellos que somos espirituales, solo aquellos que hemos sido visitados por el poder de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos entender las profundidades de Dios. Por ejemplo, el tema hoy es la adversidad. Las personas que no conocen al Señor, al ver adversidad, empiezan a hacer cosas muy raras. Y muchos hasta pueden, un cristiano en la carne, hasta puede renegar de Dios y abandonar la fe. El hombre espiritual, aún en la adversidad, aprende a decir, Señor, yo de aquí no me muevo. Algo tienes que tener tú, y es por eso que en ese contexto dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Es decir, hay secretos que Dios quiere mostrarnos a nosotros que estamos cerca de Él, y ese es el privilegio nuestro como hijos de Dios. Por eso leo, este pasaje está precioso como para predicarlo toda la mañana. Así es. Rubén, Maki. Sí, así es, el Espíritu que mora, el Espíritu de Dios está en nosotros, y por eso es que nos ayuda a comprender, ¿verdad?, la palabra de Dios cuando la leemos.
hay una gran diferencia. Yo sentí una gran diferencia cuando yo leía la Biblia antes de haber recibido a Cristo, y cuando recibo a Cristo y recibo por ende el Espíritu Santo, pues la Biblia se me hacía entendible lo que antes tal vez no podía comprender, y eso tiene que ver mucho con que es como, primero, es como que se nos quita la venda de los ojos y podemos ver un montón de cosas que antes tal vez no veíamos, sino también que podemos comprender la palabra. Y al comprenderla, entonces nos sentimos más guiados por ella. A veces cuando no tenemos cuando no le hemos abierto nuestra vida al Señor, y entonces no tenemos esa ayuda del Espíritu Santo, cuesta mucho leer. Por eso es que mucha gente dice que no entiendo por qué mi vida me la va a guiar un libro que lo escribieron hace no sé cuántos años. Claro, pero cuando tú lees la Biblia, como por ejemplo esta carta que se escribió hace años en una sociedad que es muy parecida a la que hoy estamos, ¿verdad? Entonces vemos que es atemporal y que esos mismos consejos que se dieron en ese tiempo hoy nos sirven y nos pueden guiar. Entonces es muy diferente, se siente muy diferente. Yo lo sentí bastante diferente. Así es. Desde la práctica lo está diciendo Maki, ¿verdad? Pero Sí. a mí leo este capítulo, ¿verdad? Y nos habla de la sabiduría de Dios y del poder de Dios. Y creo yo que hay muchos textos en la Biblia que hacen mención de eso. En algún momento les dijo Jesús a alguien que le hacía una pregunta: ustedes se equivocan porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y como que eran dos lados, ¿verdad? O también Pablo en algún momento le dijo a los efesios: los encomiendo a Dios, al Espíritu Santo y a la palabra. Wow. Y creo que vemos también en nuestra sociedad que en las iglesias hay alas que hacen más énfasis tal vez en el estudio de la palabra, en la sabiduría, que es bueno, y otros que hacen más énfasis en el movimiento del Espíritu y todo eso. Yo creo que debemos aprender de las dos cosas, ¿verdad? Y aquí Pablo lo que nos está diciendo es: miren, excelente la sabiduría, pero también el poder de Dios, ¿verdad? Y aquí, pues, Ronnie también nos ha enseñado, y yo creo que todos debiéramos valorar y admirar a todas las iglesias, ¿verdad?, que hacen diferentes énfasis, y procurar que el Señor nos diga a nosotros dónde debemos estar, pero poder admirar a estas dos alas y tener estas dos cosas. Yo pienso que aquí, para si alguien está muy hacia un lado, le podría decir: necesitas de la otra parte, ¿verdad? Y dice sabiduría de Dios y poder de Dios. Yo lo que digo es, yo quisiera de las dos. Obvio. ¿Verdad? No sé qué dicen balance, ustedes, ¿verdad? Ese balance. Yo me admiro cómo Pablo, con esa escuela que tenía, ¿verdad? Pablo era con un análisis filosófico y con una gran retórica. Y él dice: no, el mensaje es bien simple, dice él, ¿verdad? Es la salvación, ¿verdad? La salvación vino a través de Jesucristo, y eso solo te lo confirma el Espíritu, dice él. Entonces, yo miraba cuando leía esto, pone el balance, ¿verdad? Dice, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿De que los planes de Dios son incomprensibles para el que no tiene el Espíritu? ¿O simplemente creemos porque tenemos puesta nuestra fe en Él, ¿verdad? Y entonces digo yo, Pablo, con todo lo que sabía, da un mensaje tan simple y dice: no, se trata de tener de los dos, como dice Vito, ¿verdad? La sabiduría de Dios que viene, y por supuesto lo que nosotros conocemos también, y lo que la fe que hemos puesto nosotros en Él. Y eso digo yo, ahí la dejó ir, ¿verdad? La dejó ir Pablo, y uno tiene que tomarla, ¿verdad? Es decir, eso es lo que me va a alimentar a mí, lo que me va a dar esa esperanza de poder seguir creyendo. Fíjate que una observación que querría hacer es que él nos dice: miren, todo esto está disponible. Tenemos la mente de Cristo. O sea, ahí es, y tenemos la oportunidad de ver a su poder, y es como que alguien va al océano a agarrar un poco de agua, pero lleva una cucharita, ¿verdad? Entonces uno dice, una cubeta por lo menos, ¿verdad? Entonces él nos está planteando algo ahí que dice, tenemos a disposición al Señor, y es algo que nos debiera motivar a ponernos en comunión con Él y a preguntarle cuando tenemos adversidad, que va a ser el tema de hoy, ¿cuál será la actitud que yo debo tomar, verdad? ¿Cuál será la respuesta a esta circunstancia específica? De plano tenemos la circunstancia general y la reacción general que la aprendimos de la Biblia, pero tal vez podemos tener algo específico para lo que nosotros estamos viviendo. Y mira lo que dice aquí el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu,
porque el Espíritu lo examina todo, el Espíritu Santo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Cuando nosotros vemos que alguien, por ejemplo, se avergonzó o alguien está molesto, uno puede verlo en su rostro. ¿Por qué? Porque uno estaba en la misma situación en otras oportunidades. Como tenemos un espíritu del hombre, conocemos lo que le está pasando a otra persona, a otro ser humano. Pero dice que nosotros hemos sido bendecidos con que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, al tener esa capacidad, nosotros podemos interpretar las cosas de Dios. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero así como cuando estamos en esa interacción y uno sabe, Rubén se molestó, o Huguito está feliz, o Maki está celebrando, uno lo puede saber. Ahora, cuando nosotros tenemos relación con Dios, como decíamos, cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos saber, Dios me está hablando de esto. A Dios no le agrada que yo esté haciendo esto. Dios quiere que yo haga acá. Dios me está poniendo que vaya. Es decir, empezamos a percibir las cosas del Espíritu de Dios. Por eso dice aquí la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, y para él hasta locuras son, pero nosotros discernimos las cosas del Espíritu Santo por tener esa comunión con Él. La pregunta, amigo, amiga que nos está escuchando y para cada uno de nosotros es, ¿estamos percibiendo lo que Dios quiere comunicarnos? Cuando hay una puerta cerrada, cuando estamos en una adversidad, cuando Dios nos está bendiciendo con algo, estamos percibiendo lo que Dios quiere de nosotros. Y ese es el reto. Ahora, solo quiero hacer una observación más. En el capítulo 3 de 1 Corintios, Pablo va a amonestar a la iglesia porque tienen divisiones. ¿Y cuál es el motivo de la división? Que no, yo le voy al equipo de Apolos, porque Apolos es muy elocuente. No, decían otros, yo voy a Pedro, porque Pedro estuvo con Jesús, o tal vez Pedro hace milagros. Y por lo tanto, Pablo dijo, ¿saben qué? Yo no me voy a ir a lucir ahí con ustedes y a competir con Apolos, a ver quién vende más mensajes o quién tiene más vistas en YouTube, ¿verdad? Sino que yo voy a ir a ustedes con un mensaje sencillo, demostrando el poder de Dios, para que ustedes no se fijen en nosotros, ¿verdad? Dice, que su fe no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque muchas veces nosotros nos podemos llegar a ilusionar con un predicador, con alguien, y cuando este falla, ahí vamos nosotros también con nuestra fe muy disminuida. Pero cuando nuestra vista está puesta en el Señor, no importa quién falle, nosotros seguimos confiando en Él, ¿verdad? Así es, lo que pasa es que en esa época todos querían entender los misterios de la vida, ¿verdad? Querían buscar la verdad detrás de los misterios más profundos. Y qué misterio más profundo, ¿verdad? De que Dios ya había hecho un plan antes que ni siquiera nosotros naciéramos para salvarnos. Así es. Entonces, qué misterio más profundo que el amor de Dios. Y cuando hablaba Ronnie del Espíritu, nosotros lo que tenemos que entender es que el Espíritu lo sabe todo. Sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente, pero también sabe nuestro futuro. Entonces, ¿quién nos puede aconsejar mejor que el Espíritu? A mí me ha pasado que el Espíritu, como el Espíritu está dentro de mí, está dentro de mis hijos, de mi esposo, de las personas que me rodean, entonces el Espíritu me dice, tu esposo necesita tal cosa o tus hijos necesitan tal cosa, y Él me va guiando, ¿verdad? A ser una buena esposa, a ser una buena mamá, a ser una buena amiga, me sirve tanto lo práctico del cotidiano diario, pero también esos misterios que uno dice, pero si soy buena persona, ¿por qué me está pasando esto? ¿Verdad? También el Espíritu de Dios sirve para que entendamos que la bondad, las cosas del lado de Dios se ven tan diferentes que de lo humano y pequeñito que nosotros vemos las cosas. Entonces, muchas veces el Espíritu de Dios me ayuda a comprender que hay cosas que no voy a entender en esta vida, pero que me van a ser reveladas cuando las pueda comprender, y que yo debo de seguir confiando a pesar de las dificultades. Entonces el Espíritu de Dios te da la fuerza para seguir teniendo una buena actitud, seguir teniendo confianza en Dios, seguir amándolo y seguir caminando sin resentimiento, sin ese peso de la angustia de no tengo todo resuelto. Y no botar la fe, ¿verdad? Porque eso es lo importante, ¿verdad? Y añadiendo a lo que dice Maki, en el versículo 8 dice que
la sabiduría de Dios no la conocieron los gobernantes de este mundo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Claro, Eh, no se hubiera completado el plan. Entonces el asunto es que uno, si mira solo el hecho de que Jesús fue asesinado injustamente, uno diría qué mal le fue. Pero Dios usa incluso lo que Él no envió, porque no podríamos decir que eso es bueno, matar a Jesús. ¿Cómo será bueno eso, verdad? Pero Dios usó incluso eso para derrotar al enemigo. Entonces lo que decía Maki, que a veces nosotros no vamos a poder comprender las cosas que nos están pasando, pero debemos recordar que Dios es bueno, que Dios nos ama y que aún lo que el enemigo traiga para destrucción, Él lo puede usar para bendición en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos esforzamos por querer que las personas entiendan eso. Yo no sé si les ha pasado, pero Ronnie lo decía y Maki no lo confirmaba. Oímos un mensaje y esa elocuencia, eso, y a veces a nosotros no nos gusta y le pasamos la aplanadora. Yo no sé si les ha pasado, pero yo lo he hecho. Le decimos, ¿pero qué le pasa a este, verdad? Cuando en realidad no se trata de eso, se trata de lo que el Espíritu Santo está guiando a las personas a hacer. Y por eso tu comentario es bien valioso, ¿verdad, Ronnie? Cuando dices, Pablo dice, yo no me voy a meter a competir con ustedes porque no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que les va a confirmar esa palabra y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. Ahora me hace sentido mucho más esa expresión. Y es que fíjate que la tentación de Pablo pudo haber sido también, bueno, yo les voy a demostrar quién es Pablo. Que yo también Van a recordar que yo también tengo muchas filosofías ¿Y de dónde vengo? ¿Y qué rembombantes estudié? como la de la época, Sí, ¿verdad? exacto. Porque les dice, sí hablamos sabiduría entre los espirituales, pero después les va a decir en el capítulo 3, ustedes son carnales, ustedes tienen bandos entre Sí, es ustedes. muy bueno para hablar. Eso es, carnalidad, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que también reconocer esa madurez. No saltemos a competir cuando Dios nos está diciendo que salgamos a competir. Miren aquí, el apóstol Pablo, en lugar de salir a lucir su sabiduría, se retrae y dice, no, ¿saben qué? La gloria es del Señor. Ahora, amigo, ¿cómo estás tú en este momento? ¿Puedes percibir las cosas del Espíritu? Porque yo creo que esa es la gran lección acá. Y cuando decías, Huguito, que si los gobernantes de este mundo hubieran podido percibir a quién tenían enfrente, ya sea Pilatos y el sumo sacerdote, esta familia de sumos sacerdotes, Anás y Caifás, si ellos hubieran podido percibir a quién tenían enfrente, no lo hubieran crucificado. Ajá. Eso es lo que está diciendo. Pero ellos estaban totalmente en humanidad y no pudieron percibir a Jesús. Ahora, la pregunta es si tú estás percibiendo el Espíritu de Dios, si tú percibes quién es Dios, qué está haciendo Él en tu vida, o estás actuando solamente desde una mentalidad humana, sin esa conexión espiritual. Si es así, te va a costar muchísimo en esta vida, porque hay poca esperanza. Hay personas que se ponen a pensar en esto y Nietzsche decía, la verdad es que la única solución es el suicidio, porque como no perciben la vida eterna, como no perciben que Dios está con ellos, se ponen a pensar, entonces, ¿de qué se trata eso? Trabajar hasta que me muera, entonces me muero mejor ya. Esa es la mentalidad de una persona sin el Señor. Sin embargo, cuando tenemos al Señor, sabemos que tenemos propósito y ese propósito Él lo consolida en nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Lo estás percibiendo o no lo estás percibiendo? Y es por eso que yo quisiera invitar a Rubén, si nos puedes dirigir en palabras de oración. Puede ser que en la audiencia haya alguien que diga, sí, yo necesito recibir el Espíritu de Dios para entender lo que me está pasando y poder orar con sabiduría. Amén. Oremos. Bendito Señor, qué privilegio venir esta mañana delante de tu presencia, confiando en que tu Espíritu Santo es quien nos habla, es el que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias porque la obra del Espíritu nos permite mantener esa esencia de tu salvación, a tener esa esperanza completa en que aunque no entendamos todas las cosas, sabemos que hay un plan maravilloso tuyo para nuestra vida. Y esa esencia es conocerte, Señor, tu poder, entender tu sabiduría y tampoco no menospreciar la nuestra, la que nosotros tenemos, nuestra inteligencia, pero saber de que debemos de ser guiados por tu Espíritu en todo momento. Esa es nuestra petición el día de hoy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y lo invitamos a acercarse al Señor, a decirle, Señor, yo quiero conocerte más porque no solo quiero interpretar las cosas,
a nivel humano, sino quiero que tu Espíritu Santo me muestre qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que tienes en mente. Por eso quiero que tu Espíritu Santo me des esa sabiduría. Bueno, vamos a hacer un breve corte, pero quiero recomendarle algo. No se pierda la próxima sección porque va a estar buenísima. Uy. Esto es Vaya con Dios. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Y una de las cosas más difíciles que puede pasarnos es poder confiar en Dios cuando pierdes la salud. Y aquí los autores nos dicen, cuando era estudiante universitario, trabajé para un pequeño contratista. Una de mis tareas en aquellos días era colocar grandes tablones en los andamios para que mis jefes pudieran pararse sobre ellos. Estaban viejos y desgastados y llevaban mucho tiempo en el inventario de mi jefe. Yo no usaba guantes de trabajo, así que te puedes imaginar lo que pasó, ¿verdad? Correcto. Las astillas, algunas las llaman esquirlas, pero todas las llamamos dolorosas. Eran algo habitual para mí. Gritaba ¡ay! Y echaba la mano hacia atrás, así. Como sabía lo que acababa de suceder, mi jefe agarraba su navaja. Aún puedo verlo sacando la hoja brillante con la uña del pulgar y esterilizándola al frotarla en sus pantalones. También, qué método. También recuerdo el indescriptible dolor cuando Richard extraía la diminuta partícula de madera. Nunca emití un sonido. Ningún trabajador que se respete se queja de nada. Pero créeme, yo sentía un gran dolor. Qué historia, ¿verdad? Ahora en retrospectiva dice, si una diminuta astilla me producía tanta incomodidad, ¿qué debió haber sentido el apóstol Pablo respecto a la espina que constantemente le apuñalaba la carne? Escribió sobre esto en 2 Corintios 12 y dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. No sabemos exactamente qué era la espina de Pablo, aunque ha habido mucha especulación a lo largo de los años. Tal vez fuera una enfermedad física crónica o alguna otra clase de aflicción implacable. Sí sabemos que no podía extraérsela con la navaja sucia de alguien, ni medianamente, ni ningún otro ser humano. Y sabemos que no era un problema pequeño para Pablo. Es más, la palabra griega traducida como espina en este pasaje se refiere a un trozo puntiagudo de madera o a una estaca afilada en la cual alguien podría empalarse. Cuando tienes una espina, sea grande o pequeña, es en lo único que piensas. Molesta como la semilla de una frambuesa trabada entre los dientes y sientes que debes sacarla lo más pronto posible. Y si no puedes sacarla, y si la espina es una enfermedad devastadora o terminal, peor aún. Y si no eres tú quien sufre, sino tu hijo o tu cónyuge, ¿qué pasa entonces? Sí, y aquí uno de los autores, él narra su Robert condición anterior, ¿verdad? Habiendo recorrido con mi difunta esposa, Bobby, el viaje del cáncer, este asunto de confiar en Dios en medio de la enfermedad es personal para mí. En el año 2012, Bobby fue operada bajo la sospecha de cáncer de ovario. Estaba con nuestras hijas Missy cuando el cirujano salió y nos dio el diagnóstico. Cáncer de ovario en etapa 4. En ese momento, nuestras vidas cambiaron para siempre. Y durante los siguientes 32 meses, nuestras rutinas se alteraron con citas, exámenes y tratamientos. Este no fue un capítulo que hubiéramos escogido para nuestra historia, pero sin duda fue uno escogido por nuestro sabio y amoroso Padre. Casi todos los domingos por la mañana en la iglesia recordamos el asunto de ¿qué tal si esto le sucediera a nuestro cónyuge? Ya que sentados al lado del pasillo estaban Ron y Jane Baker. Ron es un médico jubilado y Jane es su esposa fiel y casi siempre sonriente. Durante muchos años sirvieron como médicos misioneros en Sierra Leona, en la costa oeste de África, donde Ron se crió como hijo de misionero.
Ron y Jane suelen llegar a la reunión poco después que nosotros, por lo que verlo dirigiendo a su esposa de muchas décadas a su silla es algo conocido. Aunque es probable que Ron siempre haya sido un caballero con Jane, la ha tomado de la mano y hoy no tiene otra alternativa. Hace como 30 años a Jane le diagnosticaron una enfermedad ocular degenerativa, para la cual no existe cura y que por lo general avanza hasta la ceguera. Hoy día Jane está prácticamente ciega y el siempre agradable Dr. Baker es su guía, literalmente. Le preguntamos a Ron cómo había evitado estar resentido cuando el Señor escribió una historia diferente de la que él habría elegido. Rápidamente respondió: el Señor ha sido muy bueno con nosotros y ha usado la pérdida visual de Jane para ayudar a tantas personas que no recuerdo que la palabra resentimiento haya cruzado siquiera por mi mente. Impresionante, ¿verdad? Es un privilegio servir a mi esposa, especialmente cuando pienso en cómo ella apoyó y sirvió al Señor, al Señor y a mí todos esos años en África. Yo estaba en mi elemento y de vuelta en mi hogar, pero fue un sacrificio para ella servir fielmente al Señor allí. Cada vez que vemos a Ron el domingo por la mañana, nos conmueve una sensación fresca de lo que significa confiar en Dios, en la enfermedad y en la salud. Leroy y Kim Warner han sido queridos amigos de Nancy durante años. Durante la mayor parte de su vida, Leroy ha sido un pastor bivocacional en el púlpito los domingos y en el volante de un camión de 18 ruedas durante la semana. Kim es escritora, conferencista, madre y abuela. Durante el verano de 2017, los Wagner nos visitaron. Después de la cena, cuando nos sentamos a conversar en el porche, nos pusieron el día sobre algunos problemas de salud con los que Leroy había estado lidiando. Hasta ese momento, una serie de exámenes no había proporcionado ninguna respuesta para sus síntomas persistentes y cada vez más graves. Un año después, escuchamos por teléfono cómo estos amigos describían el rápido deterioro de la salud de Leroy. Interminables series de citas médicas, costosos exámenes con resultados no concluyentes y, sobre todo, un dolor inclemente, irresistible y paralizante. El diagnóstico fue que padecía una rara enfermedad neurológica en la que el sistema inmunológico atacaba la médula espinal, causándole dolores punzantes en los nervios y la sensación de que una de las piernas le ardía día y noche. A veces el ardor constante y los espasmos en las piernas se intensificaban hasta el punto de que apenas podía respirar. Kim le susurraba amorosamente: respira, Leroy, respira. Ella nos confesó: nunca hubiera imaginado que alguien pudiera vivir con tanto dolor. Leroy admitió que había luchado hasta la desesperación y que en ocasiones batallaba para reconciliar el hecho de que Dios es soberano y bueno con lo que él había estado atravesando. Luego declaró: al mismo tiempo la soberanía de Dios es lo que me sostiene y me apoya, sabiendo que lo que Él hace es correcto y que tiene un propósito y un plan para todo esto. ¿Qué hacía Leroy ante la desesperación? Lloro mucho, nos dijo. Creo que unas lágrimas son buenas. Pienso en la bondad de Dios y en todas las maneras en que ha sido tan bueno con nosotros. Aconsejo a mi corazón, repasando las escrituras que sé que son ciertas. Algunos días ese ejercicio me ayuda a dejar de pensar en el dolor. Otros días el dolor es tan intenso que lo único que puedo hacer es clamar a Dios. Las pérdidas y el dolor eran reales, pero esta pareja quería que la gente supiera que la presencia de Dios había sido igual de real, a pesar de que Él no les había dado un respiro al sufrimiento ni una explicación para soportarlo. No sabemos cómo va a resultar esto, manifestó Leroy. Y quizá nunca sepamos porque Dios hace lo que hace, pero sabemos que será algo bueno y seguimos confiando en Él por eso. Una pregunta que le hacen. ¿Hay momentos en que desearías que esto fuera terminal? Preguntó Robert con delicadeza después de saber que nuestro amigo vivía en perpetua angustia física.
Le daría la bienvenida a la muerte, contestó Leroy, en lugar de continuar en esta condición. Muchas veces he querido que el Señor me lleve. Luego añadió, en ocasiones creo que es más fácil morir por Cristo que vivir para Él con dolor crónico a largo plazo. Yo preferiría estar en el cielo, pero solo quiero agradarle y honrarlo. Nada se compara con lo que Él sufrió por mí. Creo que llegar a confiar en la suficiencia de Cristo es de lo que se trata el sufrimiento a largo plazo en la vida de un creyente, reflexionó Leroy, dejando que lo que acababa de decir penetrara en su propio corazón. Kim intervino afirmando la fidelidad del Señor hacia ellos a través de esta prueba. Al principio, cuando Leroy empezó a decaer físicamente, ella sintió que el Señor les recordaba que no los abandonaría, y no lo ha hecho. Él ha estado muy cerca, declaró Kim. Su amor, su cuidado personal se han demostrado de muchas maneras. Leroy se emocionó mientras hablaba de cómo toda esta experiencia ha sido tanto aleccionadora como humillante. El hecho de que un hombre de 85 años me abra la puerta me hace sentir muy débil e inadecuado. Entonces, recuerdo la promesa del Señor al apóstol Pablo respecto a la espina en la carne. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Luego, afortunada y felizmente, Kim menciona una agradable bendición que había resuelto de esta dificultad. Debido a que Leroy pasa la mayor parte del tiempo completamente inmóvil en su silla, oramos mucho juntos. Esto es un gozo. Antes no teníamos tanto tiempo para orar. Cuando nuestra conversación estaba a punto de terminar, Leroy añadió un pensamiento final. Aunque su voz era débil, su mensaje llegó fuerte y claro. Si tienes mucho dolor y te lo han quitado todo, aún puedes orar, aún puedes adorar y aún puedes amar a quienes te rodean. Esas tres cosas no te las pueden quitar nunca. Los Wagner están afligidos, pero lo que están haciendo, soportando, orando y sufriendo, es el ministerio de Dios para ellos en este capítulo de su historia. ¡Qué impresionante ustedes! Vemos acá cómo hay dos historias de personas que aún en medio del sufrimiento están honrando al Señor, siendo fieles al Señor. Y Huguito, vos tenías una observación con respecto a esto que me gustaría que destacaras. Gracias y perdón por siempre tener una observación. No, Yo estoy de acuerdo en mucho de lo que dice el libro y en la actitud que estamos viendo, pero hay una pequeña cosita que no me gusta, y es que dice que nosotros no elegimos ese capítulo de la historia, pero sabemos que nuestro Padre amoroso y bueno, Él la eligió para nosotros. Dice. Entonces yo creo que el mal que viene no es que Dios lo haya elegido para nosotros, no es que Él le puso su sello de autorizado. Si yo creyera que viene de Dios el mal, tal vez me sería más difícil acercarme a Él para consuelo. Sin embargo, yo creo que Dios está ahí para consolarnos y que la razón del mal no es que Dios lo haya planeado para nosotros. Es como cuando vemos, siempre hay bomberos en los incendios, siempre hay bomberos en los incendios. Ese ejemplo lo leíamos en un libro, ¿verdad? Y entonces uno dice, esos bomberos, ¿cómo les gusta hacer incendios? ¿Verdad? No. Ellos los están combatiendo y siempre están allí precisamente porque están para combatirlos. Y entonces nosotros siempre vemos al Señor en medio del dolor, vemos cómo Él nos puede ayudar, cómo nos puede consolar, pero no significa que Él nos mande precisamente ese capítulo, pero como que nuestras reacciones pueden variar, ¿verdad? Desde una aceptación totalmente pasiva, creyendo que viene de Dios, hasta una participación más activa del ser humano confiando en Dios. Y en ese camino, en ese espectro, podríamos decir, de las diferentes reacciones, creo que cada situación, cada persona, cada caso será particular y nosotros le podemos pedir al Señor cuál es lo que nosotros debemos reaccionar, pero sabiendo que Dios es bueno y que Él está para ayudarnos. Bueno, yo tengo mucho que contarles, pero con lo que decís, Hugo, en mi caso es diferente, porque, por ejemplo, ustedes, hoy les traje, nunca he compartido el diagnóstico que tengo, ¿verdad? Hoy les traje la imagen donde sale mi diagnóstico, ¿verdad? Y ahí podemos ver que cuando me hicieron la médula ósea, pues ahí se dice que tengo leucemia
y no me dan un buen pronóstico, ¿verdad? Esto fue hace 13 años. La cosa es que yo nací con una variación en mi ADN donde yo tengo 2 cromosomas. Entonces, el hecho que yo nací así, podríamos decir que sí se apega a la lectura de lo que me pasó en mi caso particular, ¿verdad? Que sí va a pasar por esta situación, ¿verdad? Gracias a Dios se manifestó, porque eso puede manifestarse en cualquier etapa de tu vida. Se me manifestó cuando ya tuve mis hijos, cuando ya, gracias a Dios, ya conocí al Señor, ¿verdad? Porque pasar una enfermedad como la leucemia sin Dios es bien difícil, ¿verdad? Pero lo que yo quería contarles es que en medio del dolor, o sea, porque yo siempre me pongo a pensar, o sea, que yo nací fallada. No es que yo nací fallada, el Señor cuando me hizo tenía un propósito para mi vida, ¿verdad? Y muy probablemente sea que yo tenga que caminar como caminó Pablo con toda la vida, con un aguijón en mi carne, ¿verdad? Y eso me hace ser muy dependiente de Dios, porque a mí, en mi caminar diario, o sea, yo sí dependo de Dios todos los días de mi vida. Y cuando se me olvida, porque me siento bien, se me recuerda cuando voy al San Juan cada 3 meses y un montón de situaciones que vivo o enfermedades. Pero lo que yo les quería contar es que hace un tiempo sufrí por la leucemia otra enfermedad, ¿verdad? Porque así es lo que pasa. Y terminé en el hospital con un dolor fuertísimo. Y algo que decían en la lectura me pegó bastante, que me tuvieron que operar los pulmones, sacarme un pedazo de pulmón y de repente me desperté en una mañana con un tubo acá, otro tubo acá y con un dolor profundo, ¿verdad? Demasiado fuerte. Y en esa soledad porque mi esposo tenía que irse con mis hijos, en la noche fue cuando yo tuve una revelación bastante fuerte. Cuando yo estaba con ese dolor físico demasiado fuerte, una pregunta se vino a mi mente. ¿Aún piensas que Dios es bueno? Y ahí es donde creo que viene tu antes y después. Creo que cualquier persona que una verdadera enfermedad te va a hacer arrodillarte, te va a hacer humillarte en el sentido que te das cuenta que hay algo que te supera, ¿verdad? Y el hecho de que en ese momento tan vulnerable tú le puedas pedir ayuda a Dios es muy bueno. En mi caso, yo cuando tuve ese dolor tan intenso físicamente es muy difícil tener fe. Pero hay algo que cuando vino esa pregunta a mi mente pude decir, sí, Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno. Y esa es la prueba total de la fe, ¿verdad? Cuando estás viviendo el dolor físico en el peor momento de tu vida, tal vez no es una enfermedad, pero es la muerte de alguien, es el cambio de una vida. Ahí es donde viene la prueba de la fe de decir, Dios sigue siendo bueno, sigo creyendo en Él, y ahí es donde se pone en tela de juicio toda tu vida y pasa como en una película, y ahí es donde tienes que tomar esa decisión. Si vas a seguir creyendo que Dios es bueno o te vas a enojar con Dios, como decía Ronnie. Si tú decides, todo tu ser te dice Dios sigue siendo bueno, quiero decirte que vas a vivir acompañado. Me encantó la dinámica del día de hoy de qué es el versículo que te acompaña en los peores momentos. En mi caso, ese ha sido el ancla que me ha sostenido en el peor momento de mi vida. Eso me lo dio el Señor cuando me diagnosticaron y me dieron ese papel. Ese día el Señor me dijo, esfuérzate y sé valiente que yo jamás te abandonaré. Y cuando estaba en el hospital me recordé, el Señor no me va a abandonar, Él está conmigo, sigue siendo bueno y yo lo que tengo que ser es valiente. Y eso te da fuerza para seguir adelante. Y Maki, lo genial de lo que dices es que no te ha quitado el dolor, tal vez. No me quitó el dolor. No te quitó la enfermedad, ¿verdad? Y 6 años después sigo con el dolor de esa operación porque se arruinaron unos nervios, ¿verdad? Ajá. Y sigo como con un dolor muy punzante, ¿verdad? Pero me sigo recordando esa pregunta. Exactamente. Y lo que decías me impacta. Siempre te sigue acompañando, ¿verdad? Quiere decir que hay un propósito divino. Y eso es lo que debemos de tomarlo. Ahora, nosotros vivimos una batalla. Como estamos meditando acerca del sufrimiento, de la adversidad, nosotros vivimos en una batalla con respecto a esto. Y mal hacemos si solo se lo atribuimos todo a Dios. Como decía Huguito, este mundo fue invadido por el pecado. Y todo el dolor, tanto los defectos congénitos como la maldad del hombre,
Eso es a raíz del pecado. Este no era el plan original de Dios. Ahora, Dios pudo haber abandonado la tierra y decir, se los dije, quédense ahí. Pero el amor de Dios se manifiesta en que Él envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida para salvarnos y para anunciarnos que viene un tiempo de restauración plena. Atención. Entonces, en tanto ese tiempo de restauración plena viene, nosotros acá podemos ver milagros. Es decir, y bueno, vamos a experimentar ese tipo de adversidades, persecuciones, la maldad de otras personas, nuestras propias malas decisiones o situaciones que suceden porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo con tanta contaminación, etcétera, y no todo se lo podemos atribuir a Dios. Ahora, dentro de eso nosotros tenemos dos recursos. Uno, y eso es mi consejo para usted. Uno, seguir pidiendo un milagro. Pedir una sanidad del Señor, no recibir la enfermedad como de parte de Dios, como a veces hemos escuchado, y un poquito hablábamos con Huguito, a veces se recibe muy fácil la enfermedad y no batallamos para ver una sanidad de parte del Señor. Entonces, yo he escuchado gente que dicen, Dios me bendijo con un cáncer. No. Que encuentres propósito y esperanza en medio de una enfermedad no quiere decir que es una bendición de Dios. La enfermedad siempre va a venir de parte del enemigo. Ahora, esa batalla de fe, pidiendo un milagro, pero también confiando en Dios, si no lo hace, eso es manifestar la fe. Por el otro lado, tenemos que tener cuidado de no irnos al otro lado, porque a veces uno dice, no, si no viene de Dios, viene del enemigo. Entonces algo hiciste y podemos llegar a ser como los amigos de Job que le decían, algo hiciste, tenés que arrepentirte. Y a pura fuerza. Y Job decía, por favor, muchachos, no asuman que yo soy el culpable. Decía, Job, por favor, tengan un poquito de misericordia. Eso no se dice, ¿verdad? Y entonces también tenemos ese otro peligro, ¿verdad? De que como cristianos tenemos que buscar cuál es la causa. Cuando tuve varias enfermedades, ¿verdad? Porque tengo las defensas por el piso. Y entonces cuando me pasó esto de los pulmones, todo el mundo empezó, pero no habría que revisar algo en tu vida. Y pues yo me sentí como Job, ¿verdad? Pero también tengo la certeza que pues el Señor, creo que mi vida demuestra en sí que el Señor siempre me sostiene y me vuelve a sacar adelante y todo. Y algo que quería decir, ¿verdad? Si yo mañana parto con el Señor y estoy con Él, ¿verdad? Y puede ser que algunas personas que estén bien enfermas y estén pasando procesos muy difíciles y la gente se queda, pero ¿y por qué Dios no la sanó? ¿Y por qué? Claro. Hay algo que yo siempre pienso, el Señor es el único que sabe el día que yo voy a partir de esta tierra. No lo sabe mi doctor, no lo sé yo, no lo sabe nada, solo el Señor sabe cuántos días voy a caminar en esta tierra. Ni siquiera yo. Entonces, yo todos los días que camino en esta tierra, camino con fe y con felicidad y tratando de dejar un legado de fe a mis hijos, de que adoré al Señor hasta el último día. Tengo la certeza que en el cielo voy a estar sin enfermedad, lo cual es maravilloso, ¿verdad? Y para las personas que estén muy enfermas es una esperanza. Pero sin embargo, creo que si ya el diagnóstico es tremendo, ¿verdad? Si bien puede pasar un milagro, el Señor te puede sanar completamente, como hemos visto tantos milagros en nuestra vida. Yo me enfocaría más en qué legado le vas a dejar a tu familia y a todas las personas que estén a tu alrededor para el día que no estés más en esta tierra. Esa Creo que eso historia es de muy confianza, importante. esa historia de confianza en el Señor, de decir, fue un testimonio de que a pesar de que enfrentó situaciones difíciles, siguió confiando en el Señor. Porque realmente confiar en el Señor cuando todo va bien es relativamente fácil. Confiar en el Señor cuando tenemos dificultades de este nivel es complicado. Huguito, ¿qué tal si nos dirigís en palabras de oración para que el Señor nos dé sabiduría y fuerza, ¿verdad? Muy bien, y si tú has estado pasando un momento difícil, te pido que pongas fe en lo que oramos y que le hables con tus propias palabras al Señor. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que este no es el mundo perfecto, pero que tú nos das esperanza para un mundo perfecto. Reconocemos, Señor, que en este mundo hay aflicción, pero sabemos que tú has vencido y que en ti podemos tener esperanza, en ti podemos confiar, que en ti podemos esperar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú me fortalezcas, que tú me ayudes, que tú aumentes mi fe, que me permitas dar pasos, Señor, en medio de la dificultad, que me permitas avanzar en aquello que tú tienes delante de mí, aquello que viene de parte de ti. Hoy te digo, Señor, que yo quiero seguirte, que yo creo que tú eres bueno, que tú me amas y que tú me ayudarás en cualquier circunstancia.
Pongo toda mi necesidad, pongo toda carga, la quito de mis hombros. Te pido que tú me ayudes y digo hoy que quiero confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a hacer un breve corte, pero usted no se quiere perder el próximo segmento, que hay historias de ánimo, historias de fe. Si usted está pasando por un momento difícil, hoy es un día de fe. Hoy es un día en el que el Señor nos va a alentar, nos va a dar fuerzas. Así que no se pierda el próximo segmento. Hacemos una breve pausa. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Así es, así que continuemos. Dice, he estado siguiendo el viaje lleno de dolor de la bloguera Colleen Chao. A lo largo de los años ha tenido que confiar en Dios en un capítulo difícil tras otro en su historia. A los 19 años de edad fue sorprendida con su primer ataque de muchos episodios dolorosos de ansiedad y depresión, y seguirían 2 décadas siguientes, además de ataques de pánico y largos periodos de paralizante dolor emocional. Un anhelo profundo e insatisfecho por un esposo fue otro capítulo. Durante esos años y mientras aguantaba penosamente su propia pena silenciosa, Colleen celebró docenas de bodas y nacimientos de bebés de amigas. No obstante, fue mientras experimentaba depresión, ansiedad y larga soltería cuando más aprendí de la bondad y el poder de Dios. Él me bendijo en maneras sorprendentes, incluso cuando yo veía cómo mis sueños se convertían en cenizas, dijo Colleen. Al ser libre y soltera, Colleen finalmente se dispuso a servir al Señor en un ministerio en el extranjero. Pero ese sueño también se evaporó debido a dolencias físicas prolongadas y debilitantes. A sus 35 años, finalmente conoció a su tan esperado esposo y se casó con él. Pronto dio a luz a un hermoso bebé varón. Sin embargo, los gozos del matrimonio y la maternidad se vieron empañados cuando resultó que su hijo padecía múltiples problemas de salud. Ella escribió, una cosa fue soportar mi propia enfermedad. Otra muy distinta fue ver sufrir a mi pequeño hijo. Cierra la cita y dice, sin embargo, una década de enfermedad, tanto suya como la de su hijo, llevó a cabo una obra extenuante pero gloriosa en el corazón de Colleen. Renuncié al horrible control de mi vida. Y con cada sufrimiento viene una experiencia profunda y gozosa en Jesús. Lo conocí y lo amé más que nunca. Experimenté el poder de su espíritu en mí y supe que el verdadero ministerio venía de caminar íntimamente con él, incluso cuando el panorama no parecía en absoluto a lo que había yo soñado. En el verano de 2017, Colleen comenzó finalmente a experimentar algo de alivio físico. Parecía que una salud restaurada estaba en el horizonte. Ella y su esposo estaban agradecidos y anticipaban poder regresar a un ministerio más activo, libre de las limitaciones de una enfermedad prolongada. Justo a semanas de estar disfrutando de esta nueva salud, Colleen sintió un bulto en su pecho. Mientras aún esperaba un diagnóstico, hizo un diario personal de oración y permaneció tranquila delante del Señor. Su corazón se animó mientras consideraba la perspectiva de Dios sobre este viaje que estaba a punto de emprender. Colleen, tienes todo lo que necesitas para atravesar esta incertidumbre. ¿Cáncer? ¿No cáncer? ¿Buenas noticias? ¿Malas noticias? Estoy organizándolo todo. He visto el final desde el principio. Y esta es una historia buena, una narración gloriosa, cautivante, digna de alabanza, honorable y duradera. Mi pluma no resbala, soy el gran narrador y tú estás a salvo y al alcance de mi abrazo mientras escribo tu historia. Después de 14 semanas se confirmó el diagnóstico. Colleen tenía una forma agresiva de cáncer de mama llamado carcinoma ductal invasivo. Durante toda una semana después de saber la noticia, ella lloró a mares. Tras una década de enfermedad crónica, me hallaba cansada y en lo más profundo del alma y me preguntaba si el cáncer podría ser demasiado para mí. Sin embargo, mientras seguía insistiendo en Jesús, se dio cuenta de que Dios estaba confiándole un regalo,
una comunión más profunda con Él, envuelta en un empaque que parecía todo menos deseable. El año pasado Dios me confió un gran regalo, un hermoso sufrimiento, dice esta muchacha. ¿Y qué regalo ha sido? Cómo empezó a describir la dulzura de Jesús y su pueblo mediante la masacre del cáncer. 15 meses más tarde, el diagnóstico, Él sigue dándonos y demostrándonos que sus caminos no son los nuestros y en su reino pone nuestras expectativas al revés. Nos libera de nuestros insignificantes y ridículos sueños y dice, observa esto. Y me quedo boquiabierta ante los milagros de Dios que obra cuando simplemente decimos, confío en ti, pase lo que pase. Desde nuestro punto de vista, no es un milagro pequeño presenciar el corazón de una mujer que ha soportado interminables citas, exámenes, cirugías y tratamientos y aún puede levantar la mirada al Padre y decir, confío en ti, independientemente de los regalos que elijas darme. Es realmente un fruto agradable. Como hemos visto, es bastante difícil confiar en Dios cuando el diagnóstico no deseado tiene tu nombre. Pero puede ser aún más difícil cuando esto se aplica a quienes amas, cuando tienes que confiar en que Él escribe la historia de ellos. Así que termina acá la narración de esta historia de Colín y ahora va con otra historia y dice, un artículo de opinión escrito por Joshua Rogers nos llamó la atención mientras trabajábamos en este capítulo. El título decía, mi sobrino bebé estaba muriendo y la respuesta de su madre fue inolvidable. Canaán, el sobrino de Joshua, presentaba síndrome de Down y también padece una enfermedad digestiva que fue erróneamente diagnosticada durante algún tiempo y que puede ser mortal en niños como él. Una tarde, cuando solo tenía 7 meses, el bebé decayó totalmente y lo llevaron a la sala de emergencias. Para cuando llegaron, el cuerpo del niño presentaba sepsis severa. El pequeño estaba en un estado grave. Joshua relata una escena conmovedora que llevó a cabo en la sala de espera mientras el personal médico intentaba desesperadamente estabilizar al bebé Canaán. Justo allí, en la sala de emergencias, Rebeca hizo algo extraordinario. Se arrodilló y oró y dijo, Dios, voy a adorarte ahora mismo. Pase lo que pases, sigue siendo santo, sigue siendo bueno. En ese momento de actividad desesperada alrededor del cuerpo de su hijo, una madre en extrema necesidad se postró en adoración delante de su Padre Celestial. Rebeca sabía que podía confiar en Él. Escribía esta historia sobre la cual ella no tenía ningún control. A Canaán, el bebé, lo pusieron en un respirador artificial y los médicos no esperaban que sobreviviera. En las semanas siguientes, miles de personas en todo el mundo se unieron para rogar a Dios a favor del pequeño. Por la misericordia divina, su vida se salvó. Pero Canaán ha seguido enfrentando retos físicos importantes. El viaje de esta familia no ha sido fácil y probablemente no lo seguirá haciendo. Pero la familia sigue comprometida en confiarle a Dios este pequeño. El artículo de Joshua concluyó, solo Dios puede darnos la gracia para creer cuando parece que ningún milagro puede producirse. Pero cuando Él lo hace, el resultado es muy milagroso. Al igual que mi cuñada, podemos inclinarnos en medio de la oscuridad y declarar, Dios, voy a adorarte ahora mismo. Pase lo que pase, sigue siendo santo, sigue siendo bueno. Este tipo de fe activa por la gracia, especialmente en medio de la noche más triste, es extraordinaria. Cuando los hijos de Dios ofrecen tan costosa adoración, como hizo Rebeca en esa sala de espera y como siguen haciendo nuestros amigos, los Baker, los Wagner y Colín en sus batallas contra enfermedades crónicas, la historia de Dios es proclamada a aquellos que, tal vez de otra manera, no la habrían escuchado. Y el cielo aplaude cuando sus amados en la tierra reconocen que Dios es digno de ser alabado, independientemente de lo que ocurra en la salud o en la enfermedad. Oh, ¡qué impresionante! Tenemos otras 2 historias conmovedoras Fuerte. de personas que enfrentaron situaciones muy complicadas.
Y lo único es que sí me preocupa esto de que ese es el regalo que Dios me dio. No. Yo sí no lo vería así. Huguito, ¿Me dejas que yo lo diga? Huguito, No, te pero paso. es que, mira, veamos esto. Digamos que en los extremos hay alguien que pensará todo lo que sucede es porque Dios así lo decide. Y desde el otro lado, que también es un extremo, es todo depende de mí. Todo lo que yo decide. Y la verdad es que las cosas hay una causa compartida. Tal vez el rango de decisión que tenemos nosotros no es total, Dios es soberano, pero hay un rango de decisiones que tomamos nosotros, entonces yo también escribo parte de mi historia. Pero hay un tercer elemento que a veces no lo vemos en esta ecuación y es que hay un enemigo también. Entonces a veces decimos o fue Dios o fui yo, también hay un enemigo y estamos en un mundo caído. Entonces en esa complejidad que es la vida diaria y la vida real, nosotros tenemos que aprender precisamente lo que ellos dicen, a confiar en Dios porque Él está a nuestro lado. Él va a usar incluso lo malo para nuestro bien, pero mis decisiones sí cuentan. Y tenemos que entender que hay un enemigo donde yo tal vez no tuve decisiones, no se trata de que yo haya hecho algo malo, pero hay una batalla que debo pelear a través de mi confianza en Dios y en seguir sus principios para lograr ser como Él y estar en esta transformación que me va a servir en mi nueva vida. Yo sí quisiera resaltar también lo mismo, la complejidad, ¿verdad? No solo Dios escribe la historia, porque Él nos dio una parte que es la libertad de elección, y en ese rango, ese pequeño pedazo que Él nos dio de libertad de elección, nuestras decisiones cuentan mucho, y no olvidemos que hay un enemigo al que debemos batallar. Yo creo que hay una línea delgada entre entender que tenés una enfermedad crónica y otra, hacerte víctima de esa enfermedad. O sea, que esa enfermedad domine tu vida, domine todos los tópicos de conversación, que todo sea culpa de esa enfermedad. Y es como... y que constantemente llames a pedir oración por esa enfermedad, o sea, digamos que la protagonista de tu vida sea la enfermedad, ¿verdad? Entonces creo que hay un límite que nosotros tenemos que entender. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos triunfadores en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad crónica o difícil, el protagonista de nuestra vida es Jesús, no es la enfermedad. Y creo que eso tiene que ser bien claro. Y creo que si nosotros tenemos súper claro esto y no vivimos como víctimas, vamos a vivir como victoriosos, ¿verdad? Que sí, tienen una dificultad, como decía, un aguijón en la carne, pero que sin embargo todos los días vivimos para darle gloria a Él. Y sobre todo, no perder la esperanza de que Dios pueda hacer un milagro. Por supuesto. Y aprender principios espirituales. Quiero contarles que el domingo estuve en Punto San Cris, ahí en el Cinépolis de San Cris, y porque hicimos un evento especial, nombramos a un pastor allí, y cuando iba entrando, quise saludar al área en la sala donde atienden a los niños. Y me atiende un muchacho y me dice, hola, Pastor Ronnie, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Yo no me acordaba. Soy Fabricio. Fabricio, hace unos 5 o 6 años, tenía 9 añitos, su mamá vino y me dijo, pastor, deme el teléfono de su mamá, por favor. Yo le dije, mire, mi mamá ya no atiende muchos casos. Por favor, se lo pido, es que a mi hijo le quieren quitar la pierna. Entonces llamo a mi mamá y le digo, madre, mire, tráemelo, me dice mi mamá. Si tu mamá siempre dispuesta. Y entonces fue la mamá con Fabricio, empezaron a orar, oraciones de autoridad, oración de liberación. Por eso le digo que hay que también aprender principios Hay que espirituales. preguntarle al Señor. Y entonces le dijo, no vaya a permitir que le quiten la pierna, espérese. 3 semanas después de estar repitiendo la palabra, versos de sanidad sobre ese niño, echando fuera todo espíritu de enfermedad, la mamá lo vuelve a llevar al hospital donde lo estaban tratando. Y entonces le hacen otra biopsia. Ella dice, mire, por favor, tengo este diagnóstico, le pueden hacer otra biopsia porque es la pierna de mi hijo. Y entonces, cuando va a traer el resultado de la biopsia, le dicen, mire, lo primero que queremos es pedirle el carnet porque usted ni los puntos le va a poder quitar al niño acá, a un doctor que se lo quite, porque su hijo no tiene cáncer, ya no califica para ser atendido aquí. Y me sale a atender este muchacho, Imagínate, ya grandotón, qué emoción. 16 años, y me dice, mire mi pierna, pastor. Es una cosa gloriosa. Por eso, en medio de esto, nosotros tenemos que decir, bueno, Padre, yo confío en ti. Y le voy a explicar cómo lo veo yo. Es como una malla de trapecistas, en donde abajo está la soberanía de Dios. Y yo digo, Padre, esa es mi protección. Y luego
me atrevo a hacer piruetas de trapecista, es decir, me atrevo a pedir, a orar, sabiendo que si Dios hace el milagro, qué lindo. Si no lo hace, de todos modos está esa malla de protección y ahí es donde yo digo, bueno, es la soberanía del Señor, pero yo hice todo lo que podía, oré, ayuné, repetí las oraciones, los versos bíblicos, hice todo lo que estaba de mi parte por evitar esto. Si a pesar de eso Dios no hizo el milagro, pues reconozco su soberanía. Pero ¿quién quita si Dios hace el milagro, verdad? Y yo creo que debemos de pensar que ese tipo de sufrimiento, porque eso es el común denominador de las 4 historias que hemos escuchado, ¿verdad? Que al ver ese sufrimiento puede ser una vía para tener una comunión más cerca con el Señor. Todos dicen que oraron, amaron, adoraron, cosas que la enfermedad no les podía quitar. Y eso lo hacían ellos. Yo siempre he pensado en que en esos momentos de sufrimiento uno puede quedarse uno callado y decir, bueno, a mí me tocó, ¿verdad? Que es lo que Huguito decía, a mí me tocó, tal vez un descuido, tal vez el enemigo, qué sé yo, y quedarnos callados. Y es una oportunidad para ver el sufrimiento como ese camino para podernos acercar a Él y ver que al final hay una luz. Es lo que estamos viendo aquí, es una preparación para esa vida eterna. Y yo siempre lo he dicho, debemos de estar preparados para esa eternidad. ¿Y cómo nos preparamos? Tal vez no se trata de estar tan complicado, pero debemos de practicar esas disciplinas, orar, amar, contarle a los demás. Eso, lo que estamos haciendo hoy acá, estoy seguro que a muchos de los que están escuchando les está sirviendo de fortaleza para que vean que en realidad pueden haber milagros. Y si no los hay, y por alguna razón no los hemos experimentado, hoy es el día de poder creer. Así es. ¿Verdad? Y ¿Qué tal si oramos? Yo quisiera que oremos todos juntos. Sé que del otro lado hay personas que están pasando momentos de dificultad y poniendo nuestra malla de la soberanía de Dios como protección, vamos a atrevernos a hablar milagros. ¿Qué le parece? Diga usted, Señor Jesús, yo vengo delante de ti a pedirte que tú pongas tu mano de sanidad en mi vida. Y no importa que haya vivido ya mucho tiempo con este diagnóstico, yo sé que tú me puedes sanar, Señor. Yo te pido que pongas tu mano de sanidad sobre mí, como aquella mujer que tocó el borde del manto y dijo, si tocaré su manto, yo seré sana. Señor, hoy venimos a pedirte en fe, a tocar tu presencia, a pedirte, sánanos, Señor. Sana a Maki, sana a todo aquel que tiene ese diagnóstico crónico. En tu nombre, Jesús, enviamos tu palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice el Salmo 107:20. Y hablamos esos milagros, enviamos tu palabra a sanar. Reprendemos toda enfermedad y toda violencia, toda dolencia. En el nombre de Jesús tomamos esa enfermedad y la echamos al fondo de la mar. Como tú dijiste, Jesús, el que hablare a este monte y dijere, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudar en su corazón que lo que diga será hecho, lo que diga será hecho. En tu nombre, Señor, hablamos de esa enfermedad, hablamos a esa entidad espiritual que puede estar ocasionando esa enfermedad, la arrancamos de ese cuerpo y declaramos salud, declaramos restauración, Señor. Eso lo pedimos sometiéndonos a tu voluntad, porque tú eres más sabio que nosotros, pero peleamos esa batalla. En tu nombre oramos. Amén. 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 En el nombre de Jesús, siga usted orando y me voy a atrever a hacer algo. Si usted nos envía un mensaje al 3043-8888 diciendo quiero los versos de sanidad, le vamos a enviar un archivo con los versos de sanidad para que usted los pueda repetir. Son 40 versos de sanidad que usamos para precisamente invocar el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Para cada vez que venga un pensamiento de muerte, ustedes puedan declarar una palabra de fe y en voz alta, ¿verdad? Así es. Muy bien, estamos ya en la recta. Quisiera agregar algo Rubén. último, pastor. Y no deberíamos de minimizar nuestros testimonios, ¿sí? No. Porque eso da una fortaleza. Usted dirá, es que yo no tengo un cáncer como el que tiene los de la historia o la enfermedad de Maki. No, si hay un milagro, usted expóngalo. No sabe la riqueza que tiene el ver ese ánimo en las personas que confían en el Señor, alimentan a otros, ¿verdad? Así es, Rubén. Estamos ya en la recta final. Unos breves segundos. ¿Qué te deja el programa de hoy? Maki, Rubén, Hugo, por favor.
pues entendamos que nosotros lo que no podemos controlar todo en la vida, sino que tenemos que confiar en el Señor cada minuto de nuestra vida y recordar que la vida es un regalo. Así que disfrutémoslas, vivámosla con fe y con ánimo por lo que viene adelante. Y aunque tu historia no luzca como uno pareciera o uno quisiera, sabes, Dios te está acompañando en cada momento y Él no se equivoca. Él está escribiendo con propósito, con fe y con amor para tu vida. Bueno, yo quisiera decir que a mí, recordando que hablamos de la sabiduría y el poder de Dios, yo quisiera entender todo, quisiera ver todos los milagros, pero también he entendido que debo seguir al Señor independientemente de los resultados, que puedo confiar en Él porque Él quiere bendecirme siempre. Así es. Y yo quiero decirle espiritualmente, uno puede morir sentado y sin hacer nada o uno puede morir peleando. Yo Así es. prefiero morir peleando y si Amén. voy a morir de una enfermedad voy a estar hasta el último momento diciendo, Señor, fe. sáname. Y eso lo invitamos a que usted no baje los brazos, sino siga peleando esa batalla de fe. Por hoy les recomendamos no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos Vamos. mañana, vamos a seguir siendo edificados en fe. Bendiciones. Ya con Dios.